¿Y cómo estás, mi querida amiga y mi querido amigo amante de la historia? Nuestro viaje de hoy comienza en el centro de España, en una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que se llama Toledo. Pues ahí es donde nació la reina Juana de Castilla, hija de los reyes católicos y más conocida como Juana la Loca. Un tema a día de hoy aún muy controvertido, puesto que algunos historiadores piensan que realmente la reina Juana estaba como un absoluto cencerro y por tanto no estaba capacitada para gobernar, mientras que otros piensan que fue víctima de un complot mediante el cual tanto su padre como su marido quisieron hacerse con el poder y con el control del reino que justamente le correspondía. Vamos a viajar hoy por su interesante y a veces espeluznante historia. Una vida dramática y a veces terrible que la llevó a estar encerrada durante 46 años en el Palacio de Tordesillas, porque según algunos estaba loca, pero, según otros, no lo estaba tanto. ¿Cuál es la verdad? ¿Hasta qué punto estaba incapacitada para gobernar? De entrada, lo que sí parece cierto es que su abuela Isabel de Portugal también fue encerrada en el castillo de Arévalo durante 42 años porque tenía enajenación mental. Sin embargo, los psicólogos modernos no están tan de acuerdo con su enajenación mental y piensan que los síntomas que tenía su abuela eran más bien los propios de una depresión postparto. El encierro de Juana benefició tanto a Fernando el Católico, su padre, como posteriormente a su hijo Carlos I. La naturaleza, cantidad y, por decirlo de alguna forma, la calidad de sus desvaríos parece ser que era monumental, lo que desde luego parece justificar su encierro, aunque también pudo ser víctima de una leyenda negra tejida en torno a su persona para desacreditarla y apartarla del trono. Lo cierto es que Juana fue víctima de un destino funesto. Pero antes de entrar de lleno en su trágica existencia, quiero pedirte que si te gusta el vídeo de hoy, me des un me gusta, pues con eso me ayudas a seguir adelante con mi canal. Y no dejes de suscribirte al mismo para estar informado de todas las historias que semanalmente subo. Juana era una mujer culta e inteligente que de pequeña recibió una muy esmerada educación impartida por la humanista Beatriz Galindo, que ya fuera maestra de su madre, Isabel la Católica. La niña salió muy religiosa e inclinada al celibato, así que se quiso meter a monja, pero le dijeron que de eso nada, que ella estaba llamada a regir los destinos de media Europa y a tocarle las narices a Francia, que era la potencia enemiga de por aquel entonces. En 1496, con solo 16 años de edad, tuvo que partir hacia Flandes, donde le habían apañado su matrimonio con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria e hijo del emperador Maximiliano I. Pero el viaje no fue precisamente de placer. Embarcó y se dirigió a Flandes, pero la travesía fue tremenda, estuvo llena de tormentas, tempestades y peligros. Incluso cayó un rayo en el barco que la llevaba, provocando un incendio en el mismo y aterrorizando tanto al pasaje como la tripulación. Durante el viaje enfermó gravemente y todos incluso llegaron a temer por su vida. Encima, su tía Margarita de Austria, que la acompañaba en este azaroso traslado, falleció repentinamente. De manera que cuando llegó a Flandes, podrás imaginar, mi querida amiga y mi querido amigo amante de la historia, Juana no es que estuviese precisamente contenta como unas castañuelas. Sin embargo, cuando llegó a Flandes y se encontró con su prometido, cosa que hay que decir que le llevó un tiempo, puesto que Felipe el Hermoso de entrada no manifestó ningún gran entusiasmo por conocerla, el flechazo fue instantáneo. Cuando vio a Felipe por primera vez, en ella nació un amor loco, apasionado y arrebatador que la cautivó y la sacó por completo del mundo que había conocido. Parece ser que Felipe tenía la virtud de provocar este efecto en las mujeres, vamos, que era un Don Juan y que apuntaba maneras ya de tan jovencito. La vida de Juana en Flandes hasta entonces pues no fue nada fácil. Ella estaba acostumbrada a una vida de austeridad,
sociedad en la corte castellana, y el choque con una corte llena de lujos y comodidades, tanto en la forma de vestir como en la ligereza de costumbres, pues a ella la horrorizó. Incluso parece ser que en cierta ocasión su marido quiso darle un beso en la mejilla en público y ella se apartó horrorizada y asqueada, pues no estaba hecha tanta licenciosidad. De la misma forma hay que decir que dado que se encontraba en la corte más avanzada y moderna de su tiempo, a Felipe, reino de Castilla, se le antojaba tan tosco y vulgar como poco civilizado. En su corte se pensaba que los reyes españoles no tenían estilo para vestir, que parecían campesinos, si bien su visita posterior a Castilla le hizo a Felipe ver las cosas de otra manera. El caso es que eran tantas las ganas que tenían de consumar, que era como le llamaban en aquel entonces, hacer esas cositas que hacen los hombres con las mujeres y viceversa, que pues hasta adelantaron la boda porque no se podían esperar más. Y como el príncipe tenía buena puntería, pues ya de entrada tuvieron una primera infantita llamada Leonor. La verdad es que Felipe realmente, según cuentan algunos historiadores, quería a Juana y se ha dicho que incluso encubrió muchos de sus errores de gobierno como pudo, aunque procuró mantenerla apartada del ejercicio del poder. Felipe, como su apodo indica, era llamado el Hermoso porque era un chico guapo, de estatura alta, manos cuidadas, con buena figura y muy amable y atento con todos, pues trataba especialmente bien a sus criados. Además, era una persona muy comedida a la hora de beber y comer. Pero más allá de esto, su esfera de influencia en Europa convertía aquel matrimonio en la unión de dos personas llamadas a ser tremendamente poderosas, pues la cantidad de posesiones que juntaban era impresionante. Sin embargo, como todo no puede ser perfecto, como te comentaba, Felipe tenía un defectillo, y era una notoria tendencia a perseguir todo lo que llevase faldas. Así que su gran amor no fue un obstáculo para que le pusiese a Juana los cuernos con todo lo que se movía. Se los ponía en Castilla, se los ponía en la corte de Borgoña, se los ponía en la corte del Imperio, en fin, se los ponía en todas partes. Felipe, a pesar de su buen aspecto exterior, hay que decir que también tenía algunas malas cualidades. Además de infiel, era voluble y tenía un comportamiento bastante interesado en todo y bastante caprichoso. Algún historiador incluso lo muestra como un maltratador psicológico de su mujer. Pero Juana tenía un amor posesivo, un amor absolutamente arrebatador, y no aguantaba que su marido le pusiera los cuernos, y así fue que su relación se volvió totalmente tormentosa, pues literalmente sometió a Felipe a un acoso total para no dejarle que actuase con tanta desenvoltura a la hora de habitar los lechos de otras féminas. Puedes imaginarte, las broncas entre los dos pasaron a ser una constante. Además, el temperamento de Juana se volvió tremendamente violento. De hecho, en cierta ocasión se lía a golpes con una cortesana que, con razón o no, ella creía que se acostaba con su marido, y tras la paliza además le cortó la melena para dejarla en ridículo delante de la corte. En otra ocasión, en Bruselas, descubrió que su marido tenía un amante y la agredió con unas tijeras con la que quiso cortarle la cara, si bien la detuvieron los cortesanos a tiempo. Así que entre ataques de histeria y arrebatos de esta guisa, digamos que su fama de mujer poco cuerda fue extendiéndose. Además, sus arrebatos de cólera contra miembros de la corte eran famosos y habituales. Todo esto llevó a Felipe a encerrarla en sus aposentos en más de una ocasión, lo que empezó a poner de manifiesto que se le iba un poco la pinza. A veces se negaba a lavarse, cosa que parece que no le gustaba demasiado. Otras se negaba a parar de hacerlo, otras se negaba a comer. En fin, que a pesar de ser una mujer atractiva,
pues empezó a deteriorarse físicamente. Aun con esta tormentosa relación tuvieron otros 5 hijos, uno de ellos Carlos I, que estaba llamado a ser el emperador que crearía la mayor potencia internacional de su tiempo. Y por cierto, si te está gustando esta historia, recuerda darme un me gusta y suscribirte a mi canal para no perderte los vídeos que publico. En fin, lo cierto es que en 1501, el obispo de Córdoba, tras visitarla en Flandes, dijo que era una persona habida por muy cuerda y muy asentada, y sus virtudes como gobernante además fueron elogiadas en diversas ocasiones. Parece ser que en aquel tiempo la cabeza todavía le funcionaba bastante bien. Resultó que la relación con su marido Felipe empezó a suavizarse, que ella se convirtió en la futura reina de Castilla si fallecía su madre. La reina Isabel no quería que su hermoso yerno se hiciera con el control del reino si fallecía, así que en su testamento póstumo dispuso que si a Juana se la consideraba mentalmente desequilibrada, sería el marido de Isabel, Fernando el Católico, quien asumiría la regencia del reino. Pero fíjate que ya antes de su fallecimiento Isabel se estaba oliendo la tostada, puesto que redactó este testamento. Había de aquella quien empezaba a poner en duda su salud mental. Además, Felipe quedó relegado a un segundo plano como consorte, y a ella se la nombraba futura reina y dueña de Castilla. Poco después empieza lo peor, porque Felipe, nada satisfecho con ser un segundón, a los 6 meses se larga para Flandes dejando a su mujer embarazada. Ella quiere seguirle, pero su madre Isabel la Católica le dice que naranjas de la China, y como tenía más mala leche que la hija, coge y la encierra en el castillo de la Mota para impedirle que marche hasta Flandes detrás de Felipe. Finalmente Juana, toda enfadada, tiene un duro enfrentamiento con su madre, se queda en pelota picada, atraviesa el castillo y se sitúa en la puerta del castillo totalmente desnuda hasta las 2 de la mañana, a la vista de todo el mundo y a pesar del frío pelón que hace por las noches en esas latitudes, de manera que finalmente obliga a Isabel la Católica a ceder y ella se larga para Flandes. Cuando Isabel la Católica fallece, Juana y su hermoso marido se trasladan desde Flandes a la península ibérica para reclamar el reino de Castilla, algo que apoyaron en gran parte la nobleza castellana, pues no querían terminar tutelados por Fernando de Aragón. Además, Felipe, ávido de poder, maniobró muy hábilmente para poner de su parte a la nobleza castellana. Incluso llegó a transferir el Alcázar de Segovia al señor de Belmonte, que era uno de sus fieles partidarios. El caso es que Felipe consiguió el trono de Castilla con sus manejos y Fernando tuvo que cedérselo muy a su pesar, pues para evitarlo intentó hacer ver a todos que su hija estaba como un cencerro. Sin embargo, a Felipe el trono le iba a durar más bien poco, pues el 23 de septiembre de 1506 falleció en Burgos en extrañas circunstancias, víctima de una repentina enfermedad. Se rumoreó que había sido envenenado, cosa de la que su servicio estaba convencido. Si bien los físicos, que era como se llamaba a los médicos, creyeron reconocer la enfermedad que la había matado, pues dijeron que era una combinación de reuma con exceso de ejercicio y que esto le había hecho propenso a contraer unas fiebres de las que se moría la gente de Burgos con bastante normalidad. En fin, el caso es que muere Felipe y entonces se lía parda. Pues por un lado están los partidarios de Felipe que apoyan a Juana como reina, y por otro lado están los de Fernando el Católico que la quieren quitar de en medio. Entretanto, Juana se niega a que entierren a su marido Felipe, que quería ser enterrado en Granada. Lo mete en un ataúd con cerradura del que solo ella tenía la llave, y parece ser que de vez en cuando abría el ataúd para poder besar a su esposo, lo cual debía resultar tan macabro como desagradable, pues además se llevó el ataúd con ella en un largo viaje hasta Granada para darle sepultura, y así con el ataúd a cuestas pidió que el cortejo viajara solo por las noches
y que se hospedasen solo en monasterios de frailes para que ninguna mujer pudiese acercarse al ataúd de su ex marido. Además, para completar el siniestro cuadro, iba siempre vestida de negro y sucia de no lavarse. Muchos investigadores piensan hoy en día que los comportamientos de Juana era una forma de rebelarse contra los hombres de su familia y que su locura fue exagerada para quitarla de en medio y hacerse con el poder. No obstante, por otro lado, hay sobrados indicios de que era demasiado inestable como para confiarle el trono. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que pudo ser una víctima del manejo de unos hombres interesados en arrebatarle el poder? Dame saber tu punto de vista en los comentarios porque me interesa conocerlo. El caso es que el cardenal Cisneros, aduciendo las sinrazones de Juana, asume el poder en espera de que llegue Fernando el Católico para hacerse cargo del reino de Castilla, y le pide a este que encierre a Juana porque está como una cabra. El propio Cisneros volverá a hacerse cargo del gobierno 10 años más tarde, al fallecer Fernando el Católico, y en espera de que el hijo de Juana, Carlos I, llegue para hacerse con el control del reino. Pues nuevamente, a su muerte, a Juana le tocaba ser reina. Lo del ataúd fue solo un detalle, pues su comportamiento escandalizó a la corte en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en una de estas se reunió con un grupo de gitanos y, prescindiendo de todo tipo de protocolos, se unió a ellos y estuvo bailando durante horas. En otra ocasión se quitó toda la ropa y se puso a acompañar desnuda a una procesión. En fin, todo este tipo de comportamientos no es que ayudasen mucho para que sus partidarios hiciesen valer su posición, así que finalmente fue recluida en Tordesillas. Si bien es cierto que la gran ambición de su suegro y de su esposo no la permitieron gobernar, no es menos cierto que parece que su inestabilidad mental no le permitía hacerlo. Tenía un loro al que enseñó a imitar su voz y que decía que era Juana la Loca, reina de Castilla. También hablaba con los muertos y parece ser que ofrecía banquetes y se sentaba con ellos alrededor de la mesa. Durante los primeros años de su encierro, Juana estuvo acompañada por su hija menor, pero cuando ésta se casó con el príncipe de Portugal, se marchó de Tordesillas para no regresar. Vivió en una habitación sin luz ni ventilación del antiguo Palacio Real de Tordesillas. Tan solo pudo abandonar su encierro para acudir a la boda de su hija Catalina con Juan III de Portugal, aunque dicen que en cierta ocasión escapó de su encierro disfrazada de hombre. Durante 46 años estuvo recluida en Tordesillas, a pesar de ser la verdadera reina de Castilla y de su alto linaje. Dicen que su encierro fue una sucesión de malos tratos y de abandono, pues sus carceleros la obligaron a servirles e incluso fue violada sexualmente. Finalmente falleció tras 46 años de encierro en la soledad más absoluta. Cuando la reina Juana llegó por primera vez al Palacio Real de Tordesillas en 1509, rodeada de su corte y sus riquezas, fue una cosa. Pero con el tiempo, todo este boato y esplendor fue mermando. La gran mayoría de las visitas que recibió en su encierro fueron siempre por razones de interés. Así que llegó a la villa vallisoletana con un gran tesoro que fue desapareciendo a lo largo de los años. Dicen que cuando falleció solo conservaba un cofre con joyas y que tras su fallecimiento el cofre desapareció. Y mi querido amigo y mi querida amiga amante de la historia, si te gusta este tema que te he traído hoy, por favor, regálame un me gusta, ya sabes que me es de gran ayuda, y además suscríbete a mi canal para poder estar informada o informado de los vídeos que subo todas las semanas. Esta ha sido la interesantísima vida de Juana la Loca, una mujer muy brillante e inteligente, pero con una vida desdichada que desde luego no la benefició para hacer que su salud mental se mantuviera en un buen estado. Ha sido un viaje extraordinario que he disfrutado compartiendo contigo y no me queda más que decirte que te veo pronto en nuestra próxima aventura y adiós.